De nuevo les damos la bienvenida. Buenas noches. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un duro balance del proceso de desmovilización de los niños reclutados por las FARC. Asegura que la exguerrilla no cumplió con la entrega de menores y que el Estado abandonó a su suerte a muchos de los 135 que salieron de las filas. El informe anual de Naciones Unidas revela que las FARC no cumplieron con su compromiso de entregar a los menores reclutados. El acuerdo y el derecho internacional de los derechos humanos obligan a respetar el principio del interés superior del niño en su proceso de desvinculación de las FARC-EP. No obstante, hasta el momento no se ha respetado en su totalidad este principio. Y reitera un secreto a voces: las FARC desmovilizaron menores de edad por debajo de cuerda. Según la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, al 31 de diciembre del 2017, solo 135 niños se habían desvinculado de las FARC-EP, 75 niñas y 60 niños. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió información sobre la desvinculación informal de niños antes del proceso formal, al menos en Cauca, Caquetá y Meta. La entonces directora de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, rompió relaciones en febrero de 2007 con la Oficina de Naciones Unidas para la Niñez, UNICEF, por una serie de desencuentros sobre la prioridad que tenían los menores en la agenda, y desde esa época denunció que las FARC estaban sacando niños por la puerta de atrás. Muchos niños que fueron reclutados por las FARC los han sacado por debajo de la mesa y dejado a su suerte, otra cruel violación de sus derechos. Pero el informe también deja mal parado al gobierno en torno al manejo de los menores de edad. Aquellos que han decidido regresar a sus familias, la cual ha sido la opción más recurrida, se encuentran con falta de acceso a la salud y a la educación, lo cual es frecuente en las zonas rurales de Colombia. Expertos consultados por Red Más Noticias consideran que el informe de la ONU sobre niños es una cruda radiografía de los vacíos que generó la dinámica del proceso. El hecho de que se denuncie que muchos se fueron antes y sin control del Estado colombiano, pues es grave. Pero también pone sobre el tapete la discusión de por qué hasta ahora la ONU se pronuncia sobre el tema del incumplimiento de las FARC, cuando el gobierno informó paso a paso las salidas de menores cuando se produjeron y se tenían cifras actualizadas. Pues también habría que preguntarles qué pasó, ¿cierto? ¿Por qué lanzan la alerta en su informe anual y qué pasó mientras recopilaban la información? Paula Gaviria, alta consejera presidencial y encargada del proceso de regreso de los niños, le pidió a la ONU documentar los casos de los menores que las FARC no entregaron. Hasta ahora el Consejo Político de esa organización, pese a la insistencia de Red Más Noticias, no se ha pronunciado sobre el tema. Todd Howland, el oficial de la ONU que redactó el informe antes de irse, tampoco lo ha hecho. Después de conocerse el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en Colombia, en lo que va del proceso de paz, los candidatos a la presidencia se pronunciaron sobre los desafíos de la implementación. La entrega de los menores de edad hacía parte de los compromisos de La Habana, de manera que un importante mensaje el de la ONU, pero necesitamos judicializar esos hechos en Colombia. Pues un informe de la ONU es algo muy serio, eso no es cualquier cosa. Por lo tanto, en este tema tan delicado, los colombianos sí esperamos un pronunciamiento de las FARC. Nos tienen que aclarar qué pasó con los niños. No entregaron como se debía a los menores que tenían reclutados. Eso es un crimen de lesa humanidad. Y frente a un incumplimiento grave, no se le puede exigir, ni el Estado moralmente puede cumplir cuando una de las partes ha incumplido. El gobierno nacional tiene que estar encima de todos y cada uno de los detalles del acuerdo y la forma como se conduce. En particular, con las niñas y los niños no hay ningún atenuante, es una obligación. Desde hace mucho tiempo se sabe que las FARC vienen haciéndole conejo a muchas de sus obligaciones. Los listados completos de los niños no los entregaron y lo que revela el informe es que tampoco hicieron una entrega formal de esos menores reclutados. Pues nos recibe así con esta realidad del país después de un puente festivo. Mauricio, buenas noches. Espero que haya descansado mucho porque hoy ha pasado de todo. Pues sí, más o menos se ha descansado y ha pasado mucho en el día de hoy. Ha pasado mucho y vamos a estar hablando de todo eso que es importante hoy. Grave desde todo punto de vista esto que tiene que ver con la situación de los menores en las FARC. Y sí queda la pregunta, Mauricio, de por qué esta denuncia llega apenas hasta ahora. Y lo otro, ¿qué consecuencias debería tener ese incumplimiento por parte de las FARC en relación con los menores en lo que tiene que ver con las garantías y los privilegios que están teniendo
teniendo ahora en este proceso ya de desmovilización y de posconflicto. Paula, grave por el tema mismo, por tratarse de los niños en el conflicto, y grave por quien lo dice. Recuerden ustedes y recuerde Paula que a Naciones Unidas en todo este proceso de los diálogos y las negociaciones siempre se le vio como un alcahuete, como alguien que estaba ahí tratando de tapar la verdad, como alguien que le estaba ayudando a que el proceso saliera adelante. Pues este informe, que es un informe que saca anualmente Naciones Unidas de Derechos Humanos en distintos países, en este caso de Colombia, que fue escrito o dirigido originalmente por Todd Howland, que ustedes saben que hace unos cuantos días dejó de ser el comisionado de Derechos Humanos en Colombia de manera precipitada y un poquito misteriosa para algunos. Ese informe termina siendo, en este caso, dándole palo para un lado y palo para el otro, es decir, cayéndole duro a la guerrilla por lo que hizo y dejó de hacer y cayéndole duro al gobierno. Más adelante en este mismo noticiero vamos a ver otros aspectos de ese informe que son delicadísimos de la situación actual. Pero concentrémonos en este caso de los niños. Todo el mundo dijo en su momento que ese cuento de 135 niños entregados por las FARC era pura carreta, que tenía que haber, que había en la fiscalía, que había distintas evidencias que mostraban que la cifra de niños reclutados por las FARC eran muchísimo mayores. Punto número 1, las FARC sacando los niños por la puerta de atrás. El mismo informe de Naciones Unidas dice, nos hemos enterado de niños que eran entregados o eran sacados de las filas de las FARC sin haber sido entregados al gobierno como se había establecido dentro de los protocolos. Y número 2, esos 135 niños recibidos por el gobierno no terminan teniendo el tratamiento que deberían haber tenido. Iban a dos destinos. Uno, directamente a sus familias. Los que fueron a sus familias no tenían los recursos o no tienen los recursos de educación y de salud que deberían tener. Dos, los que fueron a los llamados centros de desvinculación y permanecen allí. Allí hay mejores condiciones de educación y salud, pero no llegan hasta sus familias. De una manera o de otra, tanto la guerrilla, por haber sacado niños para que no le dijeran tenía tantos y tantos y tantos, sino para ir bajando la cifra que tenía en su poder, como el gobierno, por las deficiencias en el proceso de implementación, han terminado desnudados con este informe de Naciones Unidas acerca del tratamiento de los niños, con dos elementos agravantes. Uno, hoy en día, y lo dice Naciones Unidas en su mismo informe, siguen reclutando niños. El ELN, las disidencias de las FARC, las BACRIM, es decir, todos los actores armados, como si no hubiera pasado nada en este país. Y número 2, ese punto que decían, ¿por qué sale justo ahora este informe? Pues sale justo ahora porque se presenta en la sesión número 37 de las sesiones anuales que tiene el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por eso es que sale en este momento, no por una oportunidad política, insidia de nadie, ni nada parecido. Como lo dije hace un momento, en unos instantes vamos a ver más aspectos de este informe que se refieren a otros detalles de la implementación del acuerdo de paz. Por el momento, el tratamiento de una y otra parte con los niños, fatal.